¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto que nuevamente nos encontremos por aquí. Hoy vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando la semana pasada acerca de las mentiras. Bueno, vamos a compartir este file que tenemos por aquí que nos va a ayudar nuevamente. Ok, este es el file que vamos a estar compartiendo esta mañana. Recuerden que el tema que estamos tratando es cómo tomar decisiones correctas. Estamos tratando de encontrar una forma en la cual podamos nosotros conscientemente analizar cada una de nuestras decisiones, considerando, por una parte, usando los razonamientos normales, naturales que tenemos, con los cuales hemos formado nuestra forma actual de pensar, y por otro lado, teniendo como una alternativa lo que Dios dice de la forma en la que debemos de comportarnos en cada una de estas situaciones. El tema que estamos desarrollando es la mentira. ¿Recuerdan? La semana pasada analizamos el punto número 1 y vimos cómo es que todas las cosas que están alrededor de nosotros influencian en nuestra forma de pensar. Concluimos que muchas de las cosas que nosotros hacemos las hacemos automáticamente porque hemos estado desarrollándolas por tanto tiempo que se han convertido en una forma casi natural de reacciones. Hoy vamos a ver el paso número 2 y vamos a ver qué es lo que Dios opina acerca de esto, qué es lo que Él tiene que decirnos, qué es lo que dejó escrito para nosotros para que pudiéramos seguir nosotros sus reglas. Cuando comenzamos la sesión anterior vimos esto, dice: hemos visto que la primera mentira que encontramos en la historia de la humanidad es pronunciada por Satanás en el huerto. Cuando él habla a Eva, dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y vimos que esta frase, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, es mentira porque realmente eso no fue lo que Dios les dijo. Dios les había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer. Sin embargo, Satanás falsea la verdad. Por esta razón se le conoce a Satanás como el padre de mentira. En Juan 8:44 podemos ver cómo Jesús, hablando con los sumos sacerdotes de aquel entonces, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso el padre de mentira. Jesús está clasificando a Satanás aquí como el padre, el originador de la mentira. Dijimos también la vez pasada que nuestra forma de pensar está influenciada por todo lo que escuchamos alrededor nuestro. Entonces, si nuestra forma de pensar está influenciada por lo que escuchamos alrededor nuestro, ¿no sería bueno saber quién es el que gobierna este mundo? Para saber por quién estamos siendo influenciados. Sabemos por la Biblia que cuando Dios puso al hombre en la tierra, lo puso para que gobernara. Vean esto. En Génesis 1:27 y 28, cuando Dios crea al hombre, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿No es maravilloso saber que cuando fuimos creados Dios nos puso sobre todas estas criaturas? Vean esto, o sea, dijo: sojuzguen la tierra, señoreen sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo que hay en la tierra. Esos todos se los dejó a ustedes. Sin embargo, cuando el hombre peca, cuando el hombre se ve tentado a violar las leyes de Dios, el hombre pierde el derecho que Dios le había dado sobre la tierra y ahora es Satanás quien gobierna el mundo. Vean esto. Este versículo es muy importante porque nos aclara cómo el hombre cede el derecho de algo que Dios le había dado a Satanás en este caso, ¿no? Juan 8:34 dice: Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando alguien es esclavo de alguien, ¿qué pasa con los derechos de todo lo que el esclavo tiene? Normalmente, alguien que poseía un esclavo poseía no solamente a la persona que tenía esclavizada, sino a todo lo que pertenecía a esa persona. El esclavo no podía tener derecho a tener una casa, ni sus propiedades, ni su familia, ni siquiera sus hijos le pertenecen a ese esclavo.
Esto es que todas las propiedades del esclavo pasan a ser propiedad de su amo. ¿Okay? Entonces, el hombre ha cedido todos los derechos de lo que él tenía. ¿Okay? Entonces, a partir de ese momento, ahora quien gobierna es Satanás. Si nosotros quisiéramos decir, bueno, ¿y cómo sabes tú que así es? Esto lo podemos comprobar cuando en una ocasión, después de que Jesús había salido de su bautismo, dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y en el desierto Jesús fue tentado por Satanás en 3 diferentes áreas. Vean lo que dice Lucas 4, 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, serán tuyos, le dice a Jesús. Entonces, aquí Satanás le está ofreciendo a Dios darle el reino de la tierra, lo lleva a la cima de una colina y le dice, todo esto que está aquí debajo de ti es mío, yo te lo doy si tú simplemente te postras y me adoras. ¿No creen ustedes que si Satanás hubiera estado diciendo una mentira, Jesús en ese momento le hubiera podido decir, hey, tú no me puedes dar algo que no es tuyo? Jesús nunca le refutó a Satanás esta verdad. Él reconoció, a fin de cuentas, que el gobierno de la tierra había sido cedido a Satanás por medio del hombre. Si Satanás es quien gobierna este mundo y su forma de pensar, al fin podemos entender por qué todo lo que nos rodea está impregnado de corrupción y mentira, puesto que todo es dictado por las normas de quien está a cargo, que es el padre de mentira. ¿No nos parece lógico esto? Él tiene todo este sistema impregnado por sus ideas. Es por esta razón que es imposible concebir, como dijimos la semana pasada, a la política, a la justicia, la diplomacia, el periodismo, la educación, el entretenimiento, todas las cosas que están alrededor de nosotros, no las podemos concebir sin la influencia del padre de mentira, que es quien gobierna este mundo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos manda hacer? ¿Cuáles son las reglas que Él puso para nosotros para poder actuar de forma correcta? Si revisamos la lista que usamos anteriormente, que contiene un resumen del libro de Levítico de las leyes y ordenanzas de Dios, vamos a encontrar lo siguiente. Es la misma lista que puse la semana pasada y la quise mantener ahí por si de repente quieren revisarla después. He subrayado en rojo nuevamente las que tienen que ver con este tema. Primero, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto está en Éxodo 20, 16. Otra orden que Dios nos da es no testificar falsamente, que está en Levítico 4.2. Nos habla acerca de no calumniar, que está en Levítico 6.2. Nos habla acerca de encontrar algo y no devolverlo, está en Levítico 6.3. Y nos habla acerca de no gustar, no engañar ni mentir, en Levítico 19.11. Nos habla de no retener el pago a los empleados, vean esto. Nos habla de no hacer injusticias en un juicio, nos habla de no chismear. Y por último nos habla de no hacer trampas con las pesas y medidas. Obviamente hay más versículos que van acerca de cosas que tienen que ver con ese tema, pero yo creo que esto engloba muy bien todo lo que tiene que ver con la mentira. Hice un resumen en esta hoja para que la estuviéramos todos en un mismo lugar y vemos aquí algo interesante. Estos versículos tienen mucha relación con los sinónimos de mentira, que son los que habíamos visto la semana pasada, ¿eh? Que vimos que sinónimo de mentira es exagerar, el chisme, el rumor, la mancha, el engaño, el embuste, la hipocresía, el chanchullo, fraude, difamación, todo ese tipo de cosas que de alguna forma están aquí impregnadas en la lista que Dios nos dice que no hagamos ese tipo de cosas. Y hemos comentado en ocasiones anteriores que las leyes que Dios nos dejó y nuestro manual de operaciones tienen la única finalidad de llevarnos a hacer el producto terminado que Dios diseñó y que solo busca nuestro bienestar, y este bienestar se da cuando estamos funcionando de acuerdo al diseño. Recuerden que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que nosotros podemos volver a ese estado original y que estas leyes nos van a dirigir, nos pueden dirigir para regresar nosotros a ese estado del diseño original de Dios. Si nosotros hacemos una analogía de nuestra vida cuando funciona correctamente y un motor de un automóvil funcionando también correctamente, ¿no es cierto que un motor bien ensamblado se escucha diferente? Sin vibraciones, sin ruidos raros. ¿No creen ustedes que podríamos comparar a este motor estable, bien coordinado, con una vida
en armonía entre unas personas y las otras. Vean, cuando un motor funciona bien, yo una vez en una ocasión, un mecánico, lo que me enseñó es que cuando tú pones un vaso de agua encima del cofre de tu carro y está funcionando bien, el agua tú la ves quietecita, está en armonía, está todo estable, está perfecto. Esta comparación es muy útil para poder imaginar nosotros nuestra vida cuando estamos caminando conforme a las ordenanzas que Dios dejó en las leyes que vimos anteriormente. Una vida en armonía. De hecho, este versículo que tenemos aquí nos confirma esto. Dice que si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Quiere decir que cuando nosotros andamos en luz, que esto podríamos compararlo al hecho de caminar en obediencia a las reglas que ha dejado para nosotros. Solamente entonces tenemos comunión unos con otros. ¿No les parece que este versículo une los dos conceptos perfectamente bien? O sea, nos dice que si nosotros queremos vivir una vida en armonía con nuestra familia, con las personas alrededor de nosotros, tenemos que ser personas que andemos en luz, tenemos que ser personas que hablemos la verdad, tenemos que ser personas que no mintamos. Esto nos lleva a nosotros a lo siguiente. Sabemos que Dios ama las buenas relaciones entre los unos y las otras. En cierta ocasión, Dios dijo que esta era la característica que nos identificaba como verdaderos hijos suyos. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que cuando la gente ve que la gente se lleva bien, entonces pueden ser identificados. Oh, mira, sí, realmente son como Jesús, son buenas personas. Precisamente a la destrucción de esto que Dios tanto aprecia y ama, va destinado el ataque de Satanás por medio de la mentira, ya que destruye precisamente las relaciones. Las mentiras están encaminadas, son como un dardo, son como un misil que está encaminado directamente a destruir las relaciones entre la gente. Destruye en primer lugar nuestra relación con Dios, destruye las relaciones entre amistades, destruye las relaciones entre matrimonios, destruye las relaciones entre las familias. Si le echamos una miradita a la lista que vimos anteriormente, ¿no es cierto que pierdes un amigo o un familiar o tu matrimonio cuando testificas falsamente acerca de alguien? Si tú, por ejemplo, cuentas algún hecho de forma distorsionada respecto a tu pareja, respecto a tu amigo, ¿cómo reacciona él? Normalmente dice: oye, eso no es cierto, eso es un falso testimonio, estás testificando en falso en contra de mí. Y vemos que la Biblia nos llama a no hablar falso testimonio. En Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿No es cierto que lo mismo pasa cuando nosotros calumniamos a alguien? Si tú calumniar es atacar el buen nombre y la reputación de alguien. Si tú calumnias a alguien, ¿cómo se ve afectada tu relación con esa persona a la cual calumniaste? ¿Te seguirá queriendo considerar su amigo o se va a alejar completamente de ti? Y bueno, vemos que el Salmo 101:5, la primera parte, dice: al que solapadamente infama a su prójimo o calumnia a su prójimo, dice Dios, yo lo destruiré. Dios es muy serio con respecto a esto. En otro punto, ¿qué pasa cuando encuentras algo y no lo devuelves? ¿No es cierto que la gente, cuando esto pasa, ya no vuelve a confiar en ti? No importa la excusa que le des. O sea, le puedes decir: ay, es que no sabía que era tuyo, cualquier cosa. Pero cuando ella se entera de que encontraste algo que le pertenecía y tú no se lo devolviste, normalmente la relación termina por destruirse. Levítico 19:11 dice: no hurtes, no engañes, no mientas, no se mientan los unos a los otros. En otro aspecto, dice: no es cierto que si tienes una empresa y retienes el pago a tus empleados, ¿tú crees que ellos van a volver a confiar en ti? Levítico 19:13 dice: no oprimas a tu prójimo, ni le robes, no retengas el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Entonces, págale su sueldo en cuanto se vence el día, no intencionadamente te lo quedes o lo guardes. No, o sea, son cosas que Dios nos dice: no lo hagas si es que quieres mantener una buena relación con tus empleados. He visto casos en los que muchas compañías, de repente, cuando escasea la mano de obra, les cuesta trabajo conseguir gente que trabaje con ellos,
Porque si alguien anda buscando trabajo, por ejemplo, y dice, solamente fulano tiene trabajo, dice, no, porque yo no trabajo con él, porque no paga. Es muy feo. Cuando tienes un negocio y tu clientela se da cuenta de que estás vendiendo kilos que no son de a kilo, 1000 gramos, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto que la gente no vuelva a tu negocio? A eso se refiere la Biblia cuando habla de que se rompen las relaciones, de que la mentira está destinada a romper relaciones. Aparentemente podemos decir, estoy ganando, estoy siendo muy inteligente y les estoy vendiendo kilos que no pesan 1 kilo, 900 gramos, me estoy ganando 100 gramos en cada cosa. Pero realmente no estás ganando, estás perdiendo, porque la gente en cuanto se dé cuenta va a dejar de ir a comprar a tu tienda y ya no los vas a volver a ver por ahí. Por eso Levítico 19, 35, 36 dice, no hagas injusticia en juicio, en medidas de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas debes de tener. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Como podemos ver, cuando Satanás logra involucrarnos en una mentira, ha introducido un medio a través del cual él va a lograr destruir las relaciones entre los seres humanos, que como vimos es lo que Dios más desea entre nosotros, que os améis los unos a los otros. Continuando entonces, podemos también ver que es una mentira de Satanás que se puede mentir nada más tantito, que existen mentiras piadosas o que hay mentiras que no son un pecado grande, sino que son un pecado chiquito. O sea, realmente para Dios no hay mentiras pequeñas. ¿Por qué? En primer lugar, porque la mentira siempre escala. Si tú comienzas diciendo una mentira pequeña, es muy probable que tengas que inventar otra mentira para ocultar tu primera mentira. No sé si les ha pasado a ustedes, de repente dice uno algo y para poder cubrir esto tienes que inventar otra y otra y otra, y se convierte en algo sin fin. Terminas realmente no sabiendo ya ni cuál es la verdad realmente. Pero aparte de esto, de que las mentiras normalmente escalan, la parte más importante es que al mentir vamos en contra de la misma naturaleza de Dios. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, dice, si Dios dijo, lo va a hacer, y si Dios habló, lo va a cumplir. Porque lo compara con nosotros. Dice, Él no es hombre como ustedes para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es de una sola palabra. Dios no miente, su misma naturaleza es la verdad. Jesús una vez dijo esto, dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo podemos nosotros interpretar estas palabras de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiso decir cuando dijo yo soy la verdad? Esto es algo que siempre ha estado en el ambiente. O sea, ¿cómo puedo saber a qué se refería Jesús cuando Él decía yo soy la verdad? Bueno, la respuesta la da Él mismo en el siguiente versículo. En el Juan 18, 37 al 38 dice esto. Y le dijo entonces Pilato, ¿entonces tú eres el rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y entonces Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y salió y se dio la vuelta. Cuando Jesús dice que vino a dar testimonio de la verdad, nos está diciendo que vino a personificar la verdad, a mostrarnos lo que la verdad es, a ser como la luz que nos revela quiénes somos realmente, como un espejo donde nos podemos ver nosotros tal como somos y qué es lo que debemos cambiar para de esta forma ser transformados a esa imagen con la que nosotros fuimos creados en un principio. Jesús vino a mostrarse tal cual es, para decirnos, esto es lo que ustedes tienen que ser, así como yo soy, hagan lo que yo soy. En una ocasión yo escuché una historia que me llamó mucho la atención porque ilustra este mismo principio que Jesús trata de darnos a entender aquí, del por qué Él vino para mostrarnos el camino, para mostrarnos cómo debemos de ser realmente. Habla de un granjero que en una noche de lluvia, dice que él y su hijo entraron a cubrirse de la lluvia en ese barn o gran edificio, donde guardan los caballos y todo eso. Entonces cuando ellos estaban entrando, junto con ellos se metió un pajarillo, ¿no? Estaba la lluvia muy fuerte, se mete el pajarito y cuando para la lluvia, el pajarillo empieza a buscar la salida.
En la parte alta del edificio había una ventana y el pajarito pues veía la ventana y quería salir por ahí y se estrellaba y ¡pum!, caía otra vez. Y entonces el pajarito otra vez volaba hasta la ventana e intentaba salir a través de la ventana y volvía a caerse nuevamente. Y el niño le preguntó a su papá, le dijo: papá, si la puerta está abierta, ¿por qué el pájaro no sale por la puerta? Entonces el señor le dijo: es que, hijo, él solamente sigue sus instintos, anda buscando una salida por la parte alta. Y le dijo: no le podemos nosotros enseñar, no le podríamos nosotros mostrar cómo salir por la puerta. Y de alguna forma le hacían señas y le enseñaban la puerta y la abrían de par en par y el pajarillo no les hacía caso, se asustaba, subía nuevamente e intentaba repetir salir a través de la ventana y terminaba cayendo en el piso nuevamente. Y el papá entonces le dijo al niño: hijo, la única manera en la que nosotros podríamos mostrarle al pajarillo la salida sería convertirnos en pájaro, hablar en su idioma y guiarlo nosotros para que él nos pudiera seguir, porque siendo como somos diferentes, él no entiende lo que queremos decir. Tendríamos que convertirnos en uno de ellos. Este es a lo que Jesús se refería cuando él hablaba. Dice que él vino a mostrarnos lo que es la verdad, es hacer como la luz que nos puede revelar a nosotros cómo somos nosotros. Por eso tuvo Jesús que hacerse hombre y poder hablar el mismo idioma que nosotros hablamos, para podernos de esa forma mostrar cuál es el camino. Esa analogía o comparación de la verdad con la luz es usada a lo largo de toda la Biblia para darnos una imagen gráfica de cómo identificar el camino en el que nos estamos moviendo y al mismo tiempo mostrarnos gráficamente también el hecho de que no puede haber ninguna comunión entre la oscuridad y la luz. Físicamente, realmente es imposible tener la oscuridad y la luz juntas, porque por definición la oscuridad es la ausencia de luz. Si tú ves el sol por un lado y ves que ilumina la tierra, hay luz únicamente en la cara de la tierra que está de frente al sol. La parte que no le da el sol, esa está en completa oscuridad. Entonces es imposible que tú traigas un poquito de la oscuridad al frente, porque entonces ya estaría expuesta a la luz y ya no sería oscuridad. ¿Sí me entienden más o menos el concepto? La luz y la oscuridad no pueden estar juntas porque son mutuamente excluyentes. O tienes una o tienes la otra. Entonces, cuando conocemos esto, ¿tú crees que podemos decir que hay mentiras pequeñas? ¿Que es posiblemente un poquito? No, porque si la mentira es la oscuridad, o sea, la mentira siempre va a estar o es o no es, o sea, no hay medias tazas, o estás en la luz o estás en la oscuridad, no puedes tú estar un poquito por ahí, un poco por aquí, un poco por allá. Entonces, vean lo que dice 2 Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No puede haber comunión, ¿no? O estás de un lado o estás del otro, o estás en la luz o estás en la oscuridad. El siguiente versículo resalta la relación que existe entre ser una persona que camina en la luz o que anda en la verdad o que no anda diciendo mentiras y nuestra relación con los demás seres humanos. Vean esto. 1 Juan 1, del 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice: pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. El versículo 7 está subrayado por esto, porque dice que cuando nosotros andamos en luz, como Jesús está en luz, cuando nosotros seguimos lo que él hace, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Recuerdan que al principio habíamos hablado acerca de este concepto de que la única forma en la que podemos nosotros fomentar relaciones con todas las personas a nuestro alrededor es siendo personas que anden en luz, siendo personas que hagan lo correcto. Es increíble esto. Esta última parte del anterior versículo contiene una verdad muy importante. Nos dice que si andamos en luz, en otras palabras, que si caminamos sin mentir, que si somos personas de una sola palabra, vamos a poder tener comunión los unos con los otros. En un mundo lleno de mentiras, es imposible que haya comunión. Siempre estaremos cuidándonos uno del otro. Vimos que cuando estamos caminando conforme a
nuestra inteligencia, cuando nosotros no involucramos la parte de Dios en nuestra vida y caminamos tal y como hemos sido enseñados por el mundo, siempre vamos a estar cuidándonos de la persona que tenemos juntos. Para ir concluyendo, siempre que nos veamos tentados a mentir en un examen en la escuela, como hablamos la semana pasada, pensando, no importa, es una mentira, lo importante es que yo pase el examen. O siempre que nosotros decidamos quedarnos con algo que no nos pertenece. O siempre que nosotros mintamos acerca de otra persona para conseguir un beneficio. O siempre que traicionemos a nuestra pareja cuando andamos fuera y decimos al fin no nos ve. El resultado siempre va a ser algo desagradable a Dios. Y la consecuencia de todo lo que estamos haciendo siempre nos llevará a romper nuestras relaciones con las personas. Primero, con nuestro Creador, y en segundo lugar, con la persona a la que hayamos afectado. Una de las cosas más valiosas y que te llenarán de satisfacción contigo mismo es el sentirte apreciado por la gente, que cuando se refieren a ti lo hagan asegurando que unas personas en quien se puede confiar. Este Proverbio 22:1 dice lo siguiente: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Resume las ideas de lo que hemos estado hablando magníficamente, porque habla de que tú puedes confiar en una persona que es de buen nombre, una persona que es de buen testimonio, una persona que no miente. Tú puedes tener plena confianza en esto. Y esto lo podemos llevar a las áreas de las que hemos hablado anteriormente, con tus amigos. Si tus amigos saben que eres persona de fiar, que eres una persona digna de confianza, vas a tener las puertas abiertas en todos lados, con tus amigos, con todos ellos. No importa si tú tienes una necesidad y de alguna forma ellos te pueden apoyar. Saben, mira, aquí tienes esto, págamelo cuando puedas. Yo sé que puedo confiar en ti. Con tu familia, con tus hijos. Si tú has creado a tus hijos basado en la verdad, no diciéndole mentiras, olvídate de aquello de que, duérmete porque si no va a venir el coco. Mentira, o sea, si has enseñado a tus hijos que pueden confiar en ti, que todo lo que tú les digas lo vas a cumplir, ellos van a crecer con plena confianza en ti. No va a haber nadie que pueda hacerlos dudar de sus padres. Y esto va a tener mucho que ver con su formación futura. Con tu familia, con tu esposa, si tú has mantenido una relación siempre de verdad, en la cual no hay mentiras entre uno y el otro, seguramente vas a tener una buena vida con tu esposa, en tu trabajo, en todos lados. O sea, es maravilloso tener esto. Por eso hizo este proverbio: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Tienes que tener riquezas para todo. Con eso pues concluimos el tema acerca de las mentiras. Vimos que todo lo que nosotros fuimos influenciados en un principio, que nos llevaban a actuar de ciertas formas porque nos acostumbramos a verlas de esa forma. Si nosotros antes de tomar una decisión vemos lo que Dios dice, cuál es el mandato de Dios al respecto, si filtramos esa información a través de la palabra de Dios antes de tomar una decisión, tenemos ya los dos lados de la moneda. Y nosotros somos libres para poder decidir cuál de las dos cosas hacer. Yo creo que es maravilloso el contar con el ejemplo de Jesús. Él vino a mostrarnos, como pudimos comprobar en los versículos que vimos, Él vino a mostrarnos gráficamente cuál es la forma en la que nosotros debemos de comportarnos. Tal vez al interpretar la Biblia en el Antiguo Testamento o en algunos otros lugares no nos quedaba claro porque el lenguaje no lo entendíamos, pero cuando Él vino y nos mostró cuál es la forma en la que se debe de reaccionar ante cada una de las situaciones, nosotros tenemos ahora un patrón a seguir. Nosotros podemos decir: yo quiero ser como Él es, yo quiero hacer lo que Él hacía, y lo único que tenemos que hacer es estudiar su vida y tratar de imitarla. Esa es una de las diferencias que hay entre el hombre intentando cambiar por su propio esfuerzo a el hombre tratando de cambiar imitando lo que alguien hizo y que nos muestra el camino correcto. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Los dejo con este pensamiento. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a estar hablando de nuestro siguiente tema, muy bueno también. Vamos a abordar el tema de la familia. Gracias, hasta luego.